Thomas estaba en la puerta con la maleta ya lista. Se giró hacia mí con esa misma expresión que yo conocía muy bien. Seria, un poco nerviosa, pero con un toque de expectativa, como si estuviera a punto de proponer algo increíblemente importante. Llevábamos casados hacía 10 años y podía leer su rostro como un libro abierto. Aún así, sus palabras me tomaron por sorpresa. Grace, comenzó cautelosamente, como si estuviera probando el terreno. Me gustaría que vinieras conmigo a Londres. Me quedé helada. Londres, la ciudad con la que siempre había soñado, pero que nunca pensé que visitaría tan pronto. Mis pensamientos giraban en mi cabeza como una mariposa atrapada en una telaraña. Londres, con sus calles antiguas, puentes y parques neblinosos, parecía un lugar donde alguien podría olvidar todo y empezar de nuevo. Pero ese viaje no era sobre nosotros, no era sobre mis sueños. Era otro viaje de negocios para Thomas, otra reunión importante, y yo sabía que me invitaba más por un sentido del deber que por un verdadero deseo de pasar tiempo conmigo. Una oleada de leve irritación, casi resentimiento, se apoderó de mí. Thomas siempre había sido incansable, perpetuamente ocupado con sus proyectos, su carrera, su mundo lleno de metas, y yo respetaba eso. Pero ahora sentía una distancia creciente, como si yo estuviera en la orilla de la playa, mientras él se alejaba cada vez más hacia el mar, cautivado por sus ambiciones y planes. No lo sé, Thomas, dije, sintiendo que mi voz se debilitaba, como si estuviera perdiendo confianza en mis propias palabras. ¿Por qué no? Él me miró con un toque de decepción, pero su mirada seguía siendo amable. Solo serán unos días. Pensé que te gustaría ver Londres. Suspiré, intentando ordenar mis pensamientos. Claro que quería ver Londres, pero no así. No quería ser solo un acompañante en su evento importante, como si fuera un adorno en su vida. Anhelaba un viaje real, en el que pudiéramos ser nosotros mismos, lejos de sus interminables reuniones y llamadas telefónicas. No es el mejor momento, dije finalmente. Necesito resolver algunas cosas aquí. Era mentira. En el fondo, sabía que no se trataba de cosas que necesitara que hacer, sino de nosotros. De la distancia entre nosotros, que había sentido intensificarse últimamente. Thomas me observó atentamente, como si intentara leer mi mente, pero me esforcé por mantener la compostura. Está bien, dijo al fin, esbozando una sonrisa tensa. Entiendo. Asentí, sintiendo cómo algo tiraba, de mí hacia abajo, como una piedra en el fondo de un río. Se giró hacia la puerta y lo vi salir, sintiendo un ligero alivio mezclado con una sensación de pérdida, como si hubiera dejado escapar algo importante. Thomas se fue y me quedé a solas con mis pensamientos y una creciente sensación de vacío. Sola, sentí que las paredes de nuestra casa empezaban a cerrarse a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un pinchazo de ansiedad, algo cálido y amargo en mi interior. Thomas se había ido y parecía que algo importante se iba con él, como si una pequeña grieta en nuestro matrimonio hubiera empezado a ensancharse lenta, pero inevitablemente. Miré por la ventana y vi mi reflejo. Una mujer de 35 años, cansada, un poco perdida, pero todavía viva por dentro. En sus ojos percibí un anhelo de algo que parecía olvidado desde hacía mucho tiempo. Y en ese momento me di cuenta de que necesitaba encontrarme de nuevo, antes de perder algo importante en esta rutina mundana. Fue entonces cuando decidí quedarme, y esa decisión sería el comienzo de cambios que aún no podía prever. La noche descendía lentamente sobre la ciudad, inundando las calles con una luz dorada suave. Me senté en la cocina, observando las largas sombras proyectadas por los árboles y escuchando voces distantes que flotaban a través de la ventana abierta.
Thomas se había ido hacía solo unas horas, pero ya parecía que habían pasado varios días. La casa, sin él, de pronto se sentía extraña, desconocida. Agarré mi teléfono y, sin saber por qué, empecé a desplazarme por las fotos. Nuestras fotos juntas. Vacaciones, viajes, rostros felices, momentos que parecían tan significativos pero que ahora eran solo recuerdos. Algo dentro de mí se movió, como el aire estancado que sube desde un viejo baúl, una sensación de la que quería huir. Dejé el teléfono a un lado y fui a la cocina, decidiendo prepararme un té. Pero incluso esa acción simple se sentía de algún modo vacía, sin propósito. Vertí agua en la taza y, de repente, escuché mi teléfono vibrar. Mi corazón se encogió. Por un momento pensé que era Thomas. Pero cuando miré la pantalla, vi el nombre de Evelyn. «Hola», dijo ella con voz animada, como siempre, con un toque de chispa. «Estaba pensando en ti. ¿Cómo estás?» «Bien, Evelyn», respondí, tratando de poner algo de firmeza en mi voz. «¿Y tú?» Hizo una pausa y me di cuenta de que estaba escuchando mi tono con atención. «¿Te gustaría salir esta noche? Hay un lugar al que me gustaría llevarte». «¿Esta noche?», pregunté, insegura de lo que realmente quería. Dentro de mí dos deseos luchaban: esconderme bajo una manta y olvidarlo todo, o salir corriendo de casa para escapar de ese vacío asfixiante. «Sí, esta noche», insistió. «Necesitas salir de casa, Grace. Por favor, no digas que no. Parece que necesitas un poco de aire fresco». Sus palabras tocaron una cuerda en mi interior. Ella siempre sabía cómo sacarme de mi caparazón. Suspiré y, después de algunos segundos de reflexión, respondí: «De acuerdo, vamos. ¿A dónde quieres ir?» «A un club literario en el centro de la ciudad. Habrá una lectura de poesía esta noche. Es algo diferente y creo que te gustará». Puse los ojos en blanco. Una lectura de poesía parecía el último lugar al que querría ir. Pero quizá era exactamente lo que necesitaba. Algo nuevo, algo que no pudiera predecir. «Está bien», cedí. «¿Cuándo y dónde nos vemos?» «En una hora, en mi casa. Yo te paso a buscar», dijo Evelyn con clara sensación de alivio en su voz. «No te arrepentirás, te lo prometo». Colgué el teléfono y sentí mi corazón acelerarse. Solo era una noche en un club, pero en ese momento parecía haber aceptado algo mucho más grande. Caminé por la sala preguntándome qué ponerme y si estaría demasiado cansada para semejante aventura. Al llegar a la casa de Evelyn, ella ya me esperaba afuera, sonriente. Subimos al coche y nos dirigimos al centro de la ciudad. Noté el brillo en sus ojos y cómo su energía era casi contagiosa. Ella hablaba de un poema que había leído recientemente, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Mi mirada se perdía en las luces de la calle, y de pronto me sentí derretirme poco a poco, como un trozo de hielo al sol. El club tenía una luz tenue y voces bajas que llenaban el espacio. Había una atmósfera especial, como si todo el mundo se hubiera desacelerado y solo quedaran poesía y reflexiones en el aire. Evelyn me guió de inmediato, encontrando un lugar cómodo en un sofá mullido, y me ofreció una taza de té. Entonces lo vi. William. Estaba de pie cerca de la barra, conversando con uno de los invitados, su rostro iluminado por una sonrisa y sus ojos brillando bajo la suave luz de las lámparas. Evelyn, al ver hacia dónde dirigía mi mirada, sonrió y dijo: «Ahí está el dueño de este lugar. Lo conozco desde hace muchos años. Déjame presentártelo». Quise protestar, pero Evelyn ya me llevaba hasta él, y de repente mi corazón empezó a latir más rápido a medida que nos acercábamos. Él se giró hacia nosotras y su mirada se posó en mí.
Apareció en su rostro una sonrisa genuina y sus ojos brillaron con algo especial. ¿Y a quién tenemos aquí?, preguntó. Esta es mi amiga, Grace, me presentó Evelyn. Grace, él es William. Encantado de conocerte, Grace, dijo, extendiendo la mano. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí un ligero escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue un momento inesperado y no podía explicarme por qué. Sus ojos estaban fijos en los míos, y en esa mirada había algo más que una simple cortesía. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se encogía un poco, y olvidé todo lo que sucedía a mi alrededor. Encantada de conocerte, William, respondí, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía con más fuerza de lo normal. En ese momento no sabía que esa noche cambiaría todo. La noche en el club siguió, y me encontré cada vez más inmersa en esa atmósfera inusual, pero cautivadora. La gente a nuestro alrededor leía poemas, compartía pensamientos y sentimientos. Yo me aferraba a cada palabra, pero mi mirada regresaba una y otra vez a William, quien de vez en cuando me observaba desde lejos, al otro lado de la sala. Sentía su presencia llenando el ambiente con una energía especial que no podía ignorar. Evelyn, notando mi confusión, sonreía desde su lugar, como si supiera algo que yo no. Cuando la noche tocaba a su fin, William se acercó a nosotras con 2 tazas de café. Su sonrisa era amable, pero sus ojos permanecían igual de penetrantes. ¿Qué te ha parecido?, preguntó mirándome directamente. Sí, ha sido interesante, respondí, tratando de encontrar la palabra adecuada. Mi inseguridad se reflejaba claramente en mi voz. Me alegra, dijo él. Y mirando a Evelyn, añadió: creo que a tu amiga le vendría bien un poco de aire fresco. Vamos, quiero mostrarte algo. Evelyn asintió con tanta confianza que no tuve oportunidad de negarme. William tomó mi mano y salimos del club. Fuera estaba fresco. El aire era denso, con olor a lluvia y frescura. Caminamos por calles estrechas mientras él me contaba de su amor por la ciudad, los lugares que siempre lo habían inspirado. En un momento nos detuvimos frente a un pequeño café, donde según él hacían el mejor café de la ciudad. Fue aquí donde todo empezó para mí, dijo sonriendo. Abrí este café cuando todavía era estudiante. Poetas, artistas, músicos venían aquí. Había algo mágico en este lugar. Sonreí notando cómo sus ojos se iluminaban mientras hablaba. Entramos y, como William conocía todo el personal, pidió 2 capuchinos. Cuando el café llegó, me miró como si quisiera leerme los pensamientos. Grace, comenzó con una voz inesperadamente suave. Pareces alguien que no ha encontrado tiempo para sí misma en mucho tiempo. ¿Me equivoco? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. Sus ojos parecían demasiado atentos, penetrando en mis pensamientos. Sentí cómo caían las defensas que normalmente mantengo con los desconocidos. Tal vez, admití, bajando la mirada hasta mi taza. A veces siento que la vida pasa de largo ante mí. Él se inclinó más hacia mí, acercando el rostro lo suficiente como para sentir su respiración en mi piel. Yo siento lo mismo, susurró, con una voz que sonaba como si me conociera de toda la vida. Pero, ¿sabes algo curioso? A veces basta un solo momento para cambiarlo todo. Alcé la vista y encontré en sus ojos calidez y algo indescriptible. Ese instante pareció flotar en el aire, como si estuviera en cámara lenta. No supe qué responder. Pero de repente, se acercó aún más y me besó suavemente. Fue un beso breve, casi accidental, pero lleno de una pasión oculta y una leve incertidumbre, como si él tratara de calibrar mi reacción. Y mi respuesta nos sorprendió a ambos. No me aparté.
En ese momento sentí surgir dentro de mí un nuevo y desconocido sentimiento, como si me arrastraran a otro mundo que no había conocido en mucho tiempo. Cuando sus labios se separaron de los míos, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Nos miramos y había algo en sus ojos que me atraía y a la vez me asustaba. «Lo siento», dijo en voz baja, dando un paso atrás. Fue inapropiado, pero no pude controlarme. Moví la cabeza en silencio, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Era difícil describir mis sentimientos. Una mezcla de confusión, emoción y miedo. Fue inesperado y equivocado, pero irresistiblemente seductor al mismo tiempo. «Está bien», logré decir al fin, intentando recuperar el control. «Está todo bien». Él sonrió, algo avergonzado, y se ofreció a acompañarme hasta casa. Acepté sin saber por qué. Dentro de mí, las emociones burbujeaban de una manera que no podía entender. Ese breve beso había desbloqueado algo profundamente enterrado en mí, como si hubiera abierto una puerta a un mundo inexplorado. Cuando llegamos a mi casa, se detuvo y dijo con un ligero temblor en la voz: «Hasta pronto, Grace». Nos despedimos y lo vi alejarse, su figura desapareciendo lentamente bajo la luz de la noche. Entré en casa y al cerrar la puerta tras de mí, sentí una oleada de emociones invadirme. Ese beso, sus palabras, su mirada. Todo había sido tan inesperado y aterrador. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Pasaron varios días desde aquella noche en el club, pero no podía dejar de pensar en ese breve beso con William. Su recuerdo era tan vívido y palpable que me sorprendía a mí misma recordándolo sin cesar. Su sonrisa suave y sus palabras cálidas. Sentía que algo en mi interior había cambiado, como una pequeña llama que se encendía en la oscuridad de mi corazón, pero aún no sabía qué hacer con ello. Intenté centrarme en mis tareas cotidianas, en los quehaceres domésticos, pero siempre que estaba sola, mis pensamientos volvían a aquel instante en que sus labios rozaron los míos. Era como si ese beso hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo enterrado bajo la rutina diaria. Y cuanto más pensaba en ello, más fuerte se hacía mi deseo de volver a verlo. Una noche, William me llamó. Su voz sonaba tranquila, pero percibí en ella un ligero matiz de emoción. «Me gustaría verte de nuevo, si no te molesta. Claro». «Claro», respondí, sorprendida de lo fácil y rápido que acepté. «¿Dónde y cuándo?» «Tengo un lugar que me gustaría mostrarte», dijo, y pude imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. «Un viejo faro en la costa, no muy lejos de aquí. La vista del atardecer allí es increíble». Sentí mi corazón acelerarse. Un faro sonaba romántico y casi irreal. No sabía qué esperar, pero algo en su invitación me atraía. «Suena maravilloso», dije. «¿Nos vemos allí?» Concertamos la hora y sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Escogí un vestido sencillo que me gustaba por su ligereza y, tratando de no pensar demasiado en que se tratara de una cita, puse rumbo al faro. Cuando llegué, William ya estaba esperándome, apoyado en la barandilla. Parecía relajado, pero había cierta tensión en sus ojos, como si anticipara algo importante. «Viniste», dijo con una leve nota de alivio en la voz. «Es bueno verte». «A mí también me alegra verte», respondí, sonriendo. Comenzamos a subir las escaleras de piedra que conducían a la cima del faro. Mientras caminábamos, William me hablaba de su vida, de cómo aquel faro era un símbolo de algo más para él que un simple lugar. Me contó cómo solía venir cuando necesitaba estar solo con sus pensamientos y sentirse libre. Al llegar arriba,
me sorprendió una vista deslumbrante del mar ante mí. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas brillantes. El viento acariciaba mi cabello y sentí algo despertar dentro de mí. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó William con voz suave, acercándose más. Su voz era casi un susurro, pero escuché cada sílaba. «Sí, muchísimo», dije mirando el horizonte. «Hay algo especial aquí». Él se volvió hacia mí y vi que sus ojos brillaban con calidez y algo más que no lograba identificar. Dio un paso adelante y sujetó mi mano con delicadeza. «Grace», dijo en voz baja, «he estado pensando en lo que dijiste aquella noche, sobre la vida que pasa de largo, y me di cuenta de que no es solo por ti, es por mí también». Guardé silencio, dejando que sus palabras resonaran en mi corazón. En ese instante comprendí que este hombre realmente me veía. Me veía por lo que soy, sin pretensiones ni máscaras. ¿Sabes algo curioso?, continuó, dando otro paso hasta quedarlo bastante cerca como para sentir su respiración. A veces vivimos sin darnos cuenta de los momentos más importantes. Dejamos que se nos escapen de las manos. Sentí mi corazón dar un vuelco. Sus palabras eran ciertas. Sentía que la vida se me escapaba de entre los dedos, y este hombre ante mí era el único capaz de verlo. Se inclinó aún más, su rostro tan cerca que percibí el calor de su piel. «A veces solo hace falta un paso hacia adelante», susurró, un instante antes de que sus labios rozaran suavemente los míos. Ese beso fue diferente, más profundo, lleno de emociones y sensaciones, como si vertiera en él toda su alma. Le correspondí, sintiendo un calor florecer en mi pecho, como una flor abriéndose al sol. Permanecimos allí, en lo alto del faro, bañados por la luz del atardecer, y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Ese beso fue auténtico, sincero, como si intentara expresar todo lo que las palabras no podían. Cuando nos separamos, sentí la cabeza darme vueltas en una mezcla de emociones. Fue tan equivocado y tan hermoso al mismo tiempo. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, que ya no podía ocultar lo que sentía. «No sé qué significa esto», dije, respirando con dificultad, «pero siento que no puedo seguir fingiendo». William me miró con comprensión, sus ojos reflejando la misma lucha interna. «Y no tienes por qué hacerlo», respondió con suavidad. «La vida es demasiado corta para malgastarla fingiendo». Permanecimos allí, abrazados, rodeados por el sonido del viento y las olas, y me di cuenta de que mi vida estaba empezando a cambiar. No sabía a dónde me llevaría todo esto, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía viva y real. Después de aquella noche en el faro, no pude dejar de pensar en William, en sus palabras, su toque, su beso. Todo me mantenía despierta por las noches. Parecía tan real y auténtico que sentí una parte de mí extendiéndose hacia él con una fuerza nueva. Pero algo dentro de mí se resistía. Seguía casada con Thomas, el hombre con el que había pasado 10 años de mi vida. El hombre que en algún momento lo fue todo para mí. Thomas notó mi creciente distanciamiento. Me hacía preguntas, tomaba mi mano durante la cena, me miraba a los ojos intentando comprender qué sucedía. Podía sentir su preocupación, sus intentos desesperados de recuperar nuestra cercanía. Pero cada vez que intentaba mirarlo a los ojos, me invadía una sensación de culpa, una presión que me dificultaba respirar. No podía confesarle la verdad. No podía admitir que mis sentimientos habían cambiado de forma tan drástica. Evelyn seguía allí, como siempre. Percibió mi torbellino interior y me invitó a pasear por el parque.
Caminamos por senderos cubiertos de hojas doradas de otoño. Y finalmente decidí confiar en ella. «¿Algo ha cambiado?», comencé, mirándola a los ojos con atención. No puedo fingir que todo sigue igual. Hay algo dentro de mí que grita, pero no sé qué es esa voz. Ella me escuchó con calma, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando mientras yo trataba de explicar mi estado de ánimo. Cuando terminé, esbozó una leve sonrisa y dijo con suavidad: «Solo estás buscándote a ti misma, Grace. Es normal. A veces nos perdemos en la rutina, en las obligaciones, en las expectativas de los demás, pero es importante entender lo que realmente quieres». Suspiré, sintiendo sus palabras hundirse en mi mente. Pero, ¿cómo podía saber lo que realmente deseaba? Esa era la pregunta que me hacía cada día, a cada hora, cada atardecer. Esa noche tomé una decisión. Necesitaba ver a William y tener una conversación sincera para entender lo que él sentía y lo que esperaba de nuestros encuentros. No podía seguir viviendo en ese estado extraño y suspendido, donde cada día se sentía tanto real como un sueño. Fui al club donde nos conocimos. El lugar estaba casi vacío, y una música suave llenaba el espacio con ligeras notas de jazz. En cuanto me vio, se irguió y me sonrió. «Grace, viniste», dijo, y su voz tenía un calor que reconocí al instante. «Necesito hablar contigo», respondí, sintiendo un leve temblor en mi voz. No sabía cómo empezar aquella conversación, pero sabía que era necesario. «Claro», respondió haciéndome una seña para que me sentara en una mesa en un rincón, lejos de miradas curiosas. Cuando nos sentamos, me miró fijamente, sus ojos escudriñando mi rostro como si quisiera leer todos mis pensamientos antes de que los dijera en voz alta. «¿Qué pasa, Grace?», preguntó al fin, cuando el silencio se hizo insoportable. Tomé aire y empecé a hablar. «William, no sé qué está pasando entre nosotros, pero siento que es más que un simple conocido. Necesito entender qué piensas de todo esto. ¿Qué sientes?». Se detuvo un momento, su expresión volviéndose más seria. «Siento algo real por ti», comenzó, «pero hay algo que necesito contarte». Me congelé, esperando a que continuara. Había una ansiedad oculta en su voz, y mi corazón empezó a latir con fuerza. «La verdad es que hace poco me comprometí», dijo mirándome a los ojos. «Nunca tuve la intención de que nuestra relación llegara tan lejos. No lo planeé, pero ahora no puedo ignorar lo que siento por ti». Sus palabras cayeron sobre mí como un viento helado. Todo a mi alrededor pareció oscurecerse y sentí el suelo deslizándose bajo mis pies. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Todas mis esperanzas y expectativas se derrumbaron en un instante, como si hubiera caído en un abismo sin fondo y nada pudiera detener la caída. «¿Por qué no me lo contaste antes?», murmuré, incapaz de ocultar mi confusión y dolor. «Tenía miedo de perderte», respondió él, con una voz que sonaba sincera, casi suplicante. «No sé qué hacer con esto, Grace, pero no puedo dejar de pensar en ti». Me puse de pie, sintiendo que mis piernas temblaban como si estuvieran a punto de ceder. No podía quedarme allí, en ese club, que ahora se me antojaba falso y engañoso. «Necesito tiempo», dije tratando de mantener la compostura. «Necesito descubrir qué hacer». William no trató de detenerme. Solo asintió con la cabeza, su rostro oscureciéndose de dolor. Salí, sintiendo el aire frío golpear mi cara, recordándome lo cruel que puede ser la verdad. Todo dentro de mí gritaba de dolor y decepción. Me di cuenta de que estaba atrapada entre el pasado y el futuro, y ahora necesitaba encontrar un camino que me llevara a la libertad, incluso si ello significaba caminar
entre sombras oscuras. Y ahora te pregunto, ¿qué sentiste al ver este video? Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal activando las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que te transformarán por completo. Además, no te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Haz clic y sigue descubriendo este fascinante universo. ¡Hasta pronto! Soy Catalina Álvarez. ¿Te gustó esta conclusión o necesitas que cambie algo? Si quieres que modifique o amplíe, me avisas y después vuelvo a preguntar. Si no, basta decir, ok, que sigo con mi tarea.